Si estás pensando en comprar pies prensatelas o aditamentos para la costura, pero antes de comprarlos quieres ver cómo funcionan o si realmente te serán útil para aquello que lo quieres utilizar, quédate en este video que te voy a mostrar los pies prensatelas y aditamentos que más uso y cuál es su funcionamiento. También te enseñaré algunos hacks de aquellos pies prensatelas que vienen defectuosos, que te cortan el hilo o que definitivamente choca con la aguja. Antes que nada, bienvenidos a mi canal. Si no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campanita, ya que pronto subiré videos de cómo armar tu propio taller de costura de acuerdo a lo que quieras hacer, cómo pagar menos luz de forma legal, cómo se hacen los jeans, las chamarras y muchas cosas más. ¡Hay muchas cosas! A lo largo del tiempo que he estado produciendo jeans y chamarras, he comprado varios aditamentos. Algunos de ellos me han servido muy bien y los cuales los ocupo casi a diario, y algunos otros la verdad es que prácticamente no los ocupo o definitivamente entorpecen más el trabajo. En este video te voy a ahorrar tiempo para que a través de mi experiencia tú puedas decidir qué aditamentos o pies realmente los requieres y cuáles definitivamente no. Te iré mostrando cada uno de los pies y aditamentos, te voy a mostrar cómo funcionan y cómo a mí me han servido. Para iniciar les voy a mostrar los tres tipos de desarmadores que he manejado. Este definitivamente no me ha servido, ya que es muy complicado. Al ser muy pequeño casi no lo puedes sujetar cuando algún tornillo está demasiado apretado. Este es muy grande y muy estorboso. Cuando tomas un tornillo, generalmente la punta se te llega a zafar. Este, sin embargo, es el ideal. Es el que siempre ocupo cuando se trata de cambiar los pies. Mide aproximadamente 14 centímetros. Ahora vamos con las tijeras. Estas son las que normalmente encuentras en cualquier tienda de insumos para máquinas de coser. Por lo general el filo les dura muy poco. Estas las compré en una tienda en la Ciudad de México. La verdad desconozco de qué material sean, pero el filo ha durado muchísimo y cortan a la primera. Si las llegan a encontrar, en verdad recomiendo que las compren. Por lo general esta cuesta entre 5 y 2 pesos más cara que esta, pero en verdad la recomiendo muchísimo. En cuanto a las pinzas para sujetar los hilos, yo recomiendo las más sencillas, las que se mueven más fácil, ya que si estás enhebrando, por ejemplo, una over, una cerradora de codo o alguna pretinadora, las vas a ocupar bastante, y si tienen bastante resistencia para cerrar, se te va a dificultar, te vas a terminar cansando de los dedos. Entonces yo la que te recomiendo es la más sencilla, las más delgadas y que no requieran de tanta fuerza para cerrarse. En mi caso estas son muy fáciles de manipular. En caso de que se te lleguen a doblar, solamente con el dedo las puedes enderezar y quedan como nuevas. Ahora vamos con los pies prensatelas. Este, por ejemplo, yo lo pensaba utilizar para colocar cierre por la forma. A ver, así se ve mejor. Pero al ser tan delgado, los dientes de la máquina no lo pueden agarrar. Entonces no tiene suficiente agarre con la máquina, por lo que no cose muy bien la tela o impide que la tela avance correctamente. Entonces este por lo tanto no lo recomiendo. Si lo ven, la verdad es que no lo compren. Ahora este también lo tenía pensado para el cierre o para un tipo de cierre invisible, ya que solamente tiene un tipo dedito, yo sí le nombro un dedito, y de este lado está descubierto. Si vemos son casi iguales. Ahora este no me gustó, se me hace un poco incómodo porque al tener solamente un orificio no vas viendo hacia qué línea vas siguiendo. Yo me guío mucho por las líneas, entonces solamente ves la aguja que está clavada, pero no ves la ruta que debes seguir para seguir cosiendo. Entonces la verdad sí se me hace muy estorboso para coser. Yo siento que sí me sirve para pegar cierres, siempre y cuando me quiera acercar mucho a lo que viene siendo el metal del cierre o a los dientes del cierre. Pero para los cierres que yo coloco, que son jeans, ocupo otro tipo de pie. De hecho es este pie que tengo aquí. Este es el pie que más me funciona. Está un poquito ancho y esto me facilita a que los dientes sí tengan agarre y se pueda desplazar fácilmente sobre la tela. Aparte tiene un lado delgado que me permite acercarme más a los dientes del cierre y hacerlo más fino. Y también tiene esta apertura que me permite ver por dónde voy a pasar la costura. Este, como podemos ver, solamente tiene el orificio y no se ve por dónde voy a coser. Por eso de este a este prefiero este. Ahora pasamos con los pies compensados o los pies con guía. Yo los que más utilizo para las rayas de los pantalones o para los trazos o prácticamente para la decoración de los jeans son estos. Para las franjas pegadas a la orilla ocupo este que es un 332
Ojo, aquí existe el derecho y el izquierdo, o sea que se va a compensar del lado izquierdo o del lado derecho, al igual que el que ocupo para el cierre, que es este. Este lado lo puede tener delgado o puede ser el izquierdo o el derecho, cualquiera de los dos. Entonces en los pies compensados pasa lo mismo, puede estar compensado del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, los que más ocupo son el 332 y el 516. Son como que el complemento perfecto. Siempre ocupo estos. Bueno, también había comprado este pie que tiene una guía, pero la verdad al estar cosiendo no me parece nada factible. Aparte igual solamente cuenta con un orificio y no permite ver hacia dónde vas a seguir cosiendo. Para mí es muy importante que no tengan este tipo de orificios, sino que tengan este, ya que al estar cosiendo te sirve mucho para saber cuánto te falta para llegar a cierta línea y que tu trazo sea perfecto o que tu costura sea perfecta. En cambio este no te permite visualizar esa parte, al igual que este, que pareciera que sí tienes visibilidad, pero al no tener despejado esta partecita, la visibilidad se pierde. Este tipo de pie compensado está entre el medio de este y de este. La verdad es muy poca la diferencia entre este y este, entonces generalmente yo ocupo este y este. Muy pocas veces llego a utilizar la combinación de estos dos o de estos dos. No, de estos dos prácticamente no los utilizo. Siempre es este con este o este con este. Pero la verdad sí se ve un poco junto con este, entonces yo prefiero separar un poco más las costuras y que se note la diferencia entre una y otra con estos dos pies. Vuelvo a repetir qué pies son los tres. El 332 sería este y el 516. Este es un pie de teflón, supuestamente es para que resbale mejor la tela, pero a mí la verdad, yo que ocupo mezclilla, no me ha funcionado para nada. Y vamos con el último pie compensado, que es este. Este es el 3/8. Este la verdad lo he usado muy pocas veces, sí lo he llegado a usar, pero sí está muy separado. Ahorita les voy a mostrar una costura de cada uno de los pies para que puedan identificar cuál es el que están buscando realmente. Y les voy a poner una regla para que puedan ver qué tanto se separan de la orilla, ¿vale? Pues estos son todos los pies que tengo. Algunos los ocupo más que otros, otros definitivamente no los ocupo. Y pues espero que no inviertan en algo que no vayan a ocupar, como me pasó. ¿Vale? Ahora vamos con los embudos, ¿vale? Este se supone que es para hacer como tipo bastilla, pero yo como lo quería ocupar para la bastilla de los pantalones, no me funcionó para nada. Inclusive lo quise ocupar para la bolsita de los jeans, la que va dentro, la pequeñita, pero tampoco me funcionó. Tal vez en telas más delgadas sí les funcione, pero a mí se me hizo bastante incómodo. Aparte viene con estos tornillitos que ahorita se los voy a mostrar. Estos pues definitivamente para mí no me sirven. Todas las máquinas que tengo no se logran colocar correctamente. Ahorita les voy a mostrar cómo se ponen. De hecho, si hubiera un tornillito como este encaja mejor para fijar este aditamento que estos, que son los que se compran por separado, porque estos los enroscas y queda un margen volando el aditamento y no se puede colocar correctamente. Lo que yo hago es colocarle aquí piececitas de plástico para que se ensarten bien y me permitan fijar bien la pieza. Entonces este aditamento es para colocar bastillas. Para tela gruesa no me funcionó. Les estoy hablando tela de 9 onzas para arriba. A mí no me ha funcionado. Este aditamento es para colocar bies. Igual va sujetado con uno de estos tornillos, pero estos no los recomiendo, son muy grandes y muy toscos y además no se ensartan correctamente como debieran. Hay otros aditamentos como este donde tienes que quitar la lámina de la máquina. En algunas máquinas sí me ha quedado muy bien, pero en otras máquinas que igual son rectas electrónicas se ha atorado con los dientes. He tenido ese problema. Entonces yo creo que si van a comprar un aparato para bies, les recomiendo que solamente se atornilla y no se le tienen que cambiar los dientes a la máquina. Me parece que viene con otro piececito que es el que se le acomoda, bueno, es el que se le cambia a la máquina. Este es de 5/8.
Yo les recomiendo que el más pequeño que lleguen a utilizar para bies sea de 5 octavos, ya que es un poquito complicado. Muchas veces, como es tan pequeño, no te llega a agarrar la tela y se te va a zafar el bies. Entonces ya de ahí te recomiendo otro más grande. Pero más pequeño de 5 octavos se te va a dificultar para que el bies lo agarre muy bien. Ahora vamos con las guías. Yo generalmente ocupo este tipo de imán para separar una distancia. Esto se pega a la plaquita donde tenemos la máquina y esto me marca una guía. Yo lo ocupo para bastillas, para coser partes del cierre, para muchas cosas lo ocupo. Este tipo de imán yo lo coloco en la parte superior de la máquina y este imán me va sosteniendo los piecitos que más utilizo. Entonces en mi máquina siempre los tengo aquí a la mano, ya que como maquilo lo importante es ahorrar tiempos y maximizar la producción. Ahora que si van a pasar telas más gruesas como mezclillas de 14 onzas, yo lo que les recomiendo es utilizar este imán, que es muchísimo más fuerte que este, solo que es plano. Esto es para coser prendas que no sean curvas, que podemos utilizar. Se llama imán de neodimio y sí es muy resistente. Bueno, es muy fuerte, atrae muchísimo más que este. Este, si le pasas telas gruesas, sí lo puedes mover un poquito si lo pegas muchísimo a la guía. Este definitivamente no lo vas a mover, es muy resistente cuando se pega. Y lo puedes conseguir en internet. Yo este lo compré en internet, me parece que me llegó desde China, pero la verdad es muy fuerte. Ok amigos, como les había comentado, esos son los tornillitos que no se fijan correctamente y yo les recomiendo que no los compren, ya que no les van a funcionar o los tienen que combinar con alguna otra cosa más para que les funcione. Si se dan cuenta, no bajan tanto, pues llega hasta ahí. Esto no me va a permitir sujetar bien la placa de metal, y si le tratamos de colocar el otro, bueno, en este caso, en esta máquina no chocan, pero tengo otras máquinas en las cuales sí chocan los dos tornillos. Entonces estos definitivamente no van a encajar bien. Este, como podemos ver, es mucho mejor, llega hasta abajo. Y entonces este sí me permite sujetar esta plaquita, este no. Como pueden ver, queda flojo, ya es todo lo que da, ya no se puede bajar más. Entonces lo que yo hago es colocarle alguna laminita de plástico que haga un sobrepeso, pero no hay necesidad de colocarla, simplemente debemos de comprar los tornillos correctos, que serían como este. Como este vemos, sí la sujeta bastante bien, pero le quitamos este y todo se mueve, ya no aprieta más, es todo lo que da. Ahora vamos a probar para que vean que no los engaño con el tornillito que sí aprieta bien, y como pueden ver ya quedó totalmente fija la laminita. Entonces les recomiendo que utilicen este tipo de tornillos que son más cortitos que estos. Ok, vamos a iniciar con el pie 5-16 y vamos a ver cómo es que funciona. Así es como me deja la costura el pie 5-16. Ahorita lo vamos a comparar con los demás. Vamos a cambiarlo. Ahora le vamos a colocar el 332. Si se dan cuenta, así es como va quedando. Ok, vamos a colocarle el otro pie. Este pie viene del lado izquierdo, así que lo pasaremos en forma contraria, es lo que les comentaba. Y prácticamente me está haciendo la misma puntada que el anterior. Si se dan cuenta, me puso la puntada a un ladito. Es prácticamente nula la diferencia. Ahora vamos con el pie de 3 octavos. Como pueden ver, la diferencia es muy pequeña. Y bueno, estos ya ni los paso porque es prácticamente lo mismo.
Pues bueno amigos, hasta aquí mi video. Espero que esta información les sea de utilidad, ya que la finalidad de este canal es ayudar y servirles. No olviden suscribirse y activar la campanita, ya que pronto estaré subiendo videos con más información y tips que sé que les van a encantar. Nos vemos a la próxima.